Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, todos los que se conectan, ya sea de una tradición, de una iglesia evangélica o del protestantismo histórico, de las denominaciones de la Reforma, o aquellos amigos católicos romanos que están conectados también por curiosidad en este día. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes este tema, que es un tema que estoy seguro que será de mucha bendición. Bueno, esta es una semana en la cual me invitaron con un grupo de queridos hermanos en Cristo, como nuestro hermano Edgar, nuestro hermano Néstor, y un conjunto de hermanos en Cristo que fueron invitados a este evento especial que le titularon una semana antigarroteros y pusieron el título que me asignaron para desarrollar en este tema, ese es el título: Tradición mata escritura, la tradición mata a las escrituras. Y bueno, este es el título que me fue asignado y pienso desarrollarlo con una perspectiva muy especial, específica, que estoy seguro que va a ser de ayuda para ustedes. Cuando me invitaron a esta transmisión, a esta semana anti-garroteros, bueno, una de las cosas que nos preguntamos, ¿qué es un garrotero? ¿Verdad? Porque últimamente ha habido mucha controversia en las redes sociales, en el diálogo entre el catolicismo romano y aquellos que venimos que tenemos una convicción de la reforma, de la suficiencia de Jesucristo para salvar. Recuerda las 5 solas. Solo Cristo salva. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo las Escrituras son la única y suficiente norma infalible de fe y conducta para la iglesia. No es la única fuente de autoridad, porque también el Señor dejó la iglesia y dejó organizado cada iglesia local con una autoridad dada por Él. Si tienes interés en poder adentrarte un poco más, te recomiendo que veas la serie sobre sola escritura que tengo en mi canal de Carlos Andrés Moore o en el canal de nuestra iglesia, Tu Iglesia Vida, para que puedas adentrarte y ver los distintos videos que hay allí, que estoy seguro que serán de mucha bendición para tu vida. Pero en la sola gracia, que somos salvos solo por la gracia y solo a través de la fe. Y esto es algo que es absolutamente bíblico y conforme a la fe apostólica que nos fue delegada por medio de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, y es lo que vemos en la historia temprana de la iglesia. Ahora, ¿qué es un garrotero? Bueno, creo que ese término fue acuñado por nuestro hermano Néstor, no sé si me equivoco, pero garrotero viene porque cuando uno se imagina a una persona que agarra un garrote o agarra un palo y empieza a dar de palazos o de garrotazos, bueno, uno piensa en una persona que es agresiva, que es apasionada, que es enfática, pero que está carente de verdad. Entonces, por eso se utiliza este término. Puede ser un término que no despectivo quizá, pero lo mismo sucede con el término protestantes, ¿verdad? Porque el protestantismo histórico fueron los príncipes de Alemania que protestaron contra el edicto del emperador Carlos V, que querían asesinar a Lutero y querían erradicar todo lo que él había enseñado por cuando él era un doctor en teología, un sacerdote, un párroco, que se oponía a la venta de las indulgencias plenarias en Alemania, en la iglesia de Wittenberg. Y bueno, Lutero dijo: a menos que se me corrija con las escrituras, que se me muestren que estoy mal, no puedo retractarme, no puedo ir contra mi conciencia ni contra la palabra de Dios. Entonces, cuando uno piensa en el término protestante, es un término que puede ser en cierta forma despectivo, ¿no? Porque, los protestantes, cuando en realidad estamos alineados con el cristianismo de la iglesia histórica, sí, aún de la iglesia católica, porque la palabra católico significa universal. La iglesia del segundo y tercer siglo enfatizó su universalidad, su catolicidad, sobre todo al haberse levantado las enseñanzas gnósticas de sectas falsas que tergiversaban el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de que en Jesucristo podemos tener salvación. Entonces quizá puede ser un término así, pero es para escribir los sofistas eran aquellos filósofos que cobraban por enseñar en el tiempo de Sócrates y de Platón, y el sofismo es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Y cuando uno escucha este diálogo, yo sé que cuando uno no conoce las escrituras causa confusión o hay genuinas dudas que son traídas en ambos lados del debate, pero
la realidad es que muchos de los argumentos de estos apologistas católicos son sofismas, son argumentos que son errados cuando los analizas, cuando analizas sus premisas. Sócrates y Platón criticaban a los sofistas por alejar a la gente de la verdad al activar la memoria citando pasajes memorizados en lugar de utilizar la razón. Y bueno, ninguno de nosotros somos inmunes, ¿eh? Tenemos que acercarnos a este diálogo con humildad, sabiendo que ninguno de nosotros es infalible, solo Dios es infalible, y lo que Dios ha dicho, que está en su palabra, en las Escrituras, que fueron recibidas por toda la iglesia como palabra de Dios, y las Escrituras mismas, más de 2000 veces dicen, así dice el Señor, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, ¿qué puede ser más infalible que algo que se nos asevera que viene de Dios y que Jesucristo mismo dice que es palabra de Dios y que Dios mismo dice que viene de Él? Ese es el principio de sola escritura, el principio para acercarnos a poder discernir la verdad sabiendo de que todas las fuentes que existen, creemos en la tradición, creemos en la iglesia, pero ninguna fuente es infalible, solamente aquello que sale de la boca de Dios. Y Cristo mismo dijo eso, ¿verdad? Cuando enfrentó a Satanás, dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba citando las Escrituras, el libro de Deuteronomio. La Iglesia Católica Romana, quiero aclarar, al habérseme otorgado este título de si la tradición mata las Escrituras, yo quiero aclarar que en ninguna manera jamás quiero mal representar la posición de la Iglesia Católica Romana o de los mormones o de los testigos de Jehová o del calvinismo claro, estamos hablando en la teología reformada calvinista de hermanos en Cristo, amados, que están en la verdad, que están en el Evangelio. No quiero compararlos en ninguna manera a la misma altura de sectas, pero estoy hablando de que cuando hay un diálogo en el que diferimos, en el que no estamos de acuerdo, tanto el arminiano no debe caricaturizar al calvinista, ni el calvinista al arminiano, ni el católico romano debe caricaturizar o hacer un muñeco de paja del cristiano evangélico o categorizarlos a todos, ponerlos en el mismo lugar, ni tampoco el cristiano evangélico o el que viene de una denominación del protestantismo histórico, de la Reforma, debe de ninguna manera caricaturizar la posición del católico romano. No estamos ausentes, ninguno de nosotros, a poder tener prejuicios, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes, analizar los argumentos y representar correctamente la posición contraria en la que estamos convencidos que no es la verdad. Y en el caso de la Iglesia Católica Romana, no dice que la tradición mata la Escritura, ni que la tradición está por encima de las Escrituras. El catecismo es muy claro que son como dos fuentes que provienen de Dios para compartir la verdad revelada de Dios. Entonces, la Iglesia Católica Romana reclama erróneamente que ambas salen de Dios en el catecismo porque, como vamos a ver, hay tradiciones que son consideradas sagrada tradición actualmente dentro del magisterio de la Iglesia Católica Romana que no son tradiciones apostólicas, o sea, es decir, no fueron enseñadas ni por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni siquiera por los padres apostólicos. Se le llama padres apostólicos a los primeros cristianos en escribir cartas, como lo fue Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, yendo al martirio en Roma, escribe 7 cartas. San Clemente de Roma escribe su carta a los Corintios. San Policarpo, obispo de Esmirna, escribe su carta a los Filipenses, que ya la analizamos aquí en el canal. Si no has visto ese video, te lo recomiendo. Se llama San Policarpo, ¿qué creían los primeros cristianos? Y vamos a estar analizando poco a poco, en mi canal voy a estar analizando de Carlos Andrés Moore los primeros escritos de los primeros cristianos. Pero la Iglesia Católica Romana reclama que la tradición completa lo recibido de Dios para la Iglesia. Bueno, en la práctica, aunque la Iglesia Católica Romana diga, por ejemplo, que solo Dios es digno de adoración y que la Virgen María no debe ser adorada ni los santos, porque solo Dios es adorado, a pesar de eso, a la Virgen María están de acuerdo en que se le debe rendir hiperdulia, una extrema veneración, y también a San José, protodulia, y al resto de los santos. Sin embargo,
en la práctica muchos católicos romanos erran porque terminan rindiendo adoración a la Virgen María en vez de rendir solo la adoración a Dios. Entonces, en la práctica, en sus creencias, pues sucede lo mismo. Aunque una cosa lo digan que es su teología oficial, en la práctica sucede otra cosa. Entonces, en la práctica, la Iglesia Católica Romana sí mata a las Escrituras de manera que no se someten a la suficiencia de la palabra revelada por Jesucristo y por los apóstoles. Entonces, ante Dios, esta tradición, porque hay diferentes tipos de tradiciones, está la tradición inmediata, la enseñanza de Cristo y de los apóstoles que fue recibida, a esa tradición la abrazamos con todo el corazón y esa tradición se convirtió en el Nuevo Testamento y decimos gloria a Dios por esa enseñanza que fue transmitida de aquellos que estuvieron con Jesús. Como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto les anunciamos. Estaban transmitiendo la experiencia que tuvieron con Jesucristo mismo. Qué precioso. Y esa tradición la recibimos y la abrazamos y decimos gloria a Dios. Por eso estamos estudiando a los padres apostólicos, o yo los estoy compartiendo con ustedes porque eran los primeros cristianos. Ahora, no son infalibles, no son inspirados por Dios. Todos los padres de la iglesia, es más, todos difieren en puntos secundarios, porque esa es la realidad. Ninguna persona piensa exactamente igual. Pero eso no significa que no estaban de acuerdo en la esencia de lo que es el Evangelio, la suficiencia de Jesucristo y su salvación. Entonces los padres de la iglesia tienen errores entre ellos porque eran seres humanos, así como cada uno de nosotros nos podemos equivocar, y el católico romano puede decir, ya lo ves, ahí está, por eso necesitamos un magisterio infalible. Y el problema con eso es que no hay ninguna evidencia que el magisterio de la Iglesia Católica Romana ha sido infalible, en lo absoluto. Hay contradicciones a través de la historia y hay innovaciones contrarias a las Escrituras. Entonces, si fuera infalible, se mostraría por sus frutos y sus hechos que es infalible. Sin embargo, no lo es. Entonces, la realidad es que los padres de la Iglesia son de gran edificación, nos enseña mucho. Hay que leer la Biblia con la Iglesia a través de la historia. La sola Escritura no es que yo me encierro en mi cuarto y leo las Escrituras y lo que para mí significa eso es y yo soy la última autoridad. No, Señor, eso no es sola Escritura. La sola Escritura es un principio epistémico de buscar el conocimiento de Dios, sabiendo que la única fuente que estamos convencidos que no se equivoca, que es infalible, es aquello que salió de la boca de Dios y es el testimonio apostólico por excelencia del Nuevo Testamento, porque fue escrito por el apóstol Pedro que estuvo con Jesús en sus 2 cartas y también la historia de la iglesia. Ahí es donde validamos lo útil y el valor de la tradición, porque de acuerdo a la historia temprana pensamos que el Evangelio de San Marcos fue probablemente dictado por el apóstol San Pedro a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, cuando vemos los escritos del Nuevo Testamento, son escritos de los apóstoles que estuvieron con Jesús, o 13 cartas de Pablo que tuvo una revelación de Cristo mismo. Entonces, ¿qué puede ser más confiable que aquellos que vieron con sus ojos a nuestro Salvador y que escribieron lo que vieron y las enseñanzas que escucharon, y que Jesús dijo que el Espíritu Santo les recordaría lo que Él les había dicho a ellos? Jesús nunca prometió que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia de tal forma que ninguna persona en la iglesia erraría. No, al contrario, dijo, de entre ustedes mismos, decía San Pablo, se levantarán personas que hablen cosas perversas. El ser humano es propenso a equivocarse, pero gloria a Dios que tenemos la palabra profética más segura, como dice San Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, habla de que los hombres no fueron guiados solo por sus deseos o su propia interpretación, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo, y que la palabra más segura profética la tenemos en el Evangelio que hemos recibido y en las Escrituras. Entonces, en la práctica de sus creencias, la tradición mata las Escrituras de manera que no se someten a ellas. Bueno, ¿qué es la tradición? Es importantísimo definir la tradición. ¿De qué tradición estamos hablando? Bueno, en el catolicismo romano, desde ya te digo que lo que se conoce como la tradición en mayúscula, la sagrada tradición,
no es otra cosa que lo que el magisterio dice que que se recibió o que debemos creer. O sea, la tradición en el catolicismo romano no es la tradición apostólica de los apóstoles que estuvieron con Jesús. La tradición es, en pocas palabras, es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El cuerpo de maestros que representan a la Iglesia Católica Romana y que hablan con autoridad representándola a ella, y que todo lo que dicen es vinculante a los católicos romanos, pero no a los que no tenemos esa convicción, porque lo que para nosotros es vinculante o es algo a lo cual debemos prestar atención con autoridad suprema es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y si después, como decía San Basilio o inclusive el mismo San Agustín, daban padres de la iglesia que enfatizaron la importancia de que no basta con decir que está en la tradición o que está en los padres, sino tienes que ver que esté en las escrituras, que sea algo que Dios ha revelado. Bueno, estaba pensando en esta imagen que en los campos de los campesinos, en la agricultura, he visto que cuando recogen, por ejemplo, las sandías, arrancan una sandía y la avientan al trabajador, al agricultor que está, al campesino que está a un lado, y ese campesino lo avienta otro campesino y otro campesino se lo avienta a otro, y es una manera muy práctica porque entre varios agarran la sandía, la avientan, agarran la sandía, la avientan y van llenando los camiones con sandía para ir a llevar al supermercado. Cuando hablamos de la tradición, tradere significa aquello que ha sido transmitido. Entonces la tradición puede ser buena o mala, dependiendo si lo que te transmitieron es algo que viene de Dios o es una práctica que surgió en medio de muchos siglos después, que ni siquiera tiene su base en Jesucristo, sino en ya sea en necesidades de la iglesia del siglo IV, V, o ya sea en ignorancia de los que comenzaron esa tradición en aquel siglo. Entonces, la tradición es como agarrar así esas sandías y transmitirlas. Y creemos que la fe, el evangelio ha sido transmitido hasta nosotros hoy, gracias a Dios. La palabra en el Nuevo Testamento es la palabra paradosis. No voy a extenderme mucho, pero quiero compartir para aquellos que tienen interés. Yo tengo un video que es en la serie de Sola Escritura, donde hablo acerca de la tradición. ¿Qué con la tradición? Porque la tradición para el católico romano prueba de que no solo las escrituras son la fuente de autoridad. Ahora, ¿por qué para el católico romano es tan importante esto? Porque cuando analizamos la Biblia, en la Biblia no vemos primera comunión, no vemos confirmación, no vemos 7 sacramentos, no vemos estatuas de la Virgen María, ni de San Elías, ni de San Moisés, y que la gente rezara y que se enseñara y dijera: San Moisés, por favor, ruega por mí ante el trono de Dios, que me ayude. No vemos rezos a los santos del pasado en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Todas las oraciones son única y exclusivamente dirigidas solo a Dios, el único ser que tiene la potestad de escuchar a 8 billones de personas clamando a Él al mismo tiempo en el planeta, porque solamente Él es Dios. Ningún ser humano puede escuchar a más de una persona hablar al mismo tiempo, mucho menos a 10 personas, mucho menos a 10 millones. Entonces la Virgen María es una mujer de Dios, es una mujer santa, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes cristianos no la despreciamos en lo absoluto porque se nos acusa. Quizá habrá algún ignorante que menosprecia a la Virgen María o hace cosas que no debe hacer, pero nosotros creemos que ella fue una mujer de Dios. Sin embargo, ahí termina todo. Nunca hay un llamado a que sea nuestra madre, a que sea la reina del cielo, a que clamemos a ella. Entonces, cuando hablamos de la tradición, no podemos pensar en esas enseñanzas como tradiciones que vienen de los apóstoles, porque los apóstoles jamás enseñaron eso, ni tampoco los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir en el siglo II tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que la Iglesia Católica Romana tiene que sustanciar o legitimizar ese tipo de prácticas que no se encuentran en la Biblia. Entonces es ahí donde desarrollaron el término de la sagrada tradición para decir que son dos fuentes, las escrituras, pero no todo tiene que estar en las escrituras, también la sagrada tradición, y ahí es donde ellos sustentan todas esas cosas porque no se pueden sustentar en las escrituras. Entonces allí ellos van y dicen: mira, la Biblia dice, Pablo les enseñó las tradiciones a las iglesias. Las tradiciones son importantes. Tú no puedes deshacerte de las tradiciones. Y la palabra en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, es la palabra
paradosis, y se refiere a una tradición o instrucción transmitida. Y aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, aparece en un sentido negativo, en Mateo 15, 2 al 3 y 6, 3 veces se menciona, dice los religiosos, ahorita vamos a ver que los religiosos estaban criticando a Jesús y a sus apóstoles por no guardar la tradición de los ancianos en el judaísmo. Y en Marcos 7, 7 al 9, dice Jesús, mas en vano me honran, dice, bien profetizó Isaías de ustedes, que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honran, porque enseñan como doctrinas tradiciones de los hombres. Entonces ahí Jesús usa la palabra tradición en un sentido negativo, como algo que debemos rechazar si es una tradición de los hombres. Y eso lo dice Cristo, el fundador del cristianismo, y todo católico romano debe prestar atención a eso, que si realmente están sujetos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor de su iglesia, como el que establecería su iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerían contra ella, entonces sujetémonos a Cristo. Cristo rechazaba tradiciones de los hombres y dice, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. En los mandamientos Dios dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y también dice, no te harás imagen ni nada que se asemeje a nada que está en la tierra ni en los cielos. Dice, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y Dios no quiere que se rinda honor o veneración a ninguna cosa representada con una imagen que no sea Dios mismo. Es muy diferente tener una fotografía de tu mamá porque no le estás clamando a ella, no te estás postrando delante de ella, sino tienes un álbum fotográfico y punto, ¿no? Porque la Biblia es clara de que Dios es celoso. Entonces dice que se aferran a la tradición de los hombres, violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces Jesús nos dijo que cuidemos que la tradición no mate las Escrituras. El apóstol Pablo utiliza la palabra tradición en 1 Corintios 11:2, 2 Tesalonicenses 2:15 y 3 al 6. No me voy a adentrar, pero solamente les voy a mostrar rápidamente. En 1 Corintios 11:2 dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las enseñanzas o las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Y lo que estaba hablando era andar en una manera digna de Dios, agradándole. Acababa de terminar el capítulo 10 que habla de no ser tropiezo a tus hermanos, de no comer carne sacrificada a los ídolos, y les dice, hey, anden en lo que yo les recibí, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y me alegro porque sé que se han guardado cosas que les transmití, y está hablando de la vida cristiana. Lo mismo hace en 2 Tesalonicenses 3, 6 y 7, dice, apártense de cualquier hermano que lleve una conducta desordenada, indisciplinada, y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas tradiciones? ¿Que hay que rezar a la Virgen? No. ¿Que hay 7 sacramentos? No. ¿Que San Pedro era infalible y que Pablo y Tomás y todos los apóstoles estaban sometidos a Pedro y le pedían su permiso para poder enseñar? No. Dice, está hablando de cómo deben vivir una vida cristiana agradable a Dios. Dice algunos que no siguen las tradiciones o lo que nosotros les transmitimos en nuestra forma de vivir y enseñarles que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir. Tiene que ver con la forma de vivir para seguir nuestro ejemplo. No habla de ninguna de las supuestas tradiciones que la Iglesia Católica Romana hoy dice que son tradiciones, pero que no son apostólicas y que fueron desarrolladas muchas en la época medieval y algunas hasta el siglo XIII y siglo XVI. En todas las citas, Pablo está hablando de sana formación espiritual, de las enseñanzas sanas de la vida cristiana y del buen ejemplo de vida que les dio. Entonces, las tradiciones y enseñanzas de Pablo se refieren a eso, que anden con una conducta cristiana digna de Jesucristo, que en amor, sin ser piedra de tropiezo a otros hermanos en Cristo. En el caso de los tesalonicenses, no trabajar y querer vivir a costas de otros. Habla de una vida cristiana correcta y de seguir el ejemplo de Cristo. Pero la Iglesia Católica Romana agarra estos textos y los justifica en su catecismo y en sus enseñanzas de su magisterio y dice, ya lo ves, las tradiciones nosotros, dice el catolicismo, nosotros las recibimos. Y entonces la Iglesia Católica Romana dice, le quiere colgar allí, a ese gancho, le quiere colgar todas sus determinaciones de concilios y el Papa hablando ex cátedra del siglo IV al siglo XX,
el pontífice romano como la autoridad suprema de la iglesia. Por cierto, la iglesia de los primeros siglos no había papado, no existía. San Clemente de Roma escribe a los Corintios y jamás dice que él escribe con una autoridad de ser jefe sobre ellos o de ser el Papa, sino era parte del círculo apostólico del apóstol Pablo, que plantó la iglesia de los Corintios. Escribe alrededor del año 95. También San Ignacio de Antioquía escribe una carta a los romanos y no dice nada de ningún papa, ni siquiera manda saludos al obispo de Roma. Ireneo de León habla de la iglesia de Roma que continuaba creyendo la doctrina ortodoxa y que no estaba creyendo las herejías gnósticas, y dice que la ciudad había tenido doble apostolicidad porque ahí fueron martirizados Pablo y Pedro. Jamás menciona nada Ireneo de León de un papado, ni tampoco Justino Mártir, ni tampoco Tertuliano. Esto es algo que se desarrolla en siglos posteriores. Entonces, entonces todo esto de la tradición en la Biblia no lo puedes encontrar. Bueno, este es un libro que se llama The Shape of Sola Scriptura. Sola Scriptura es esta palabra en latín, porque el latín era el idioma teológico de la iglesia por muchos años y de la época medieval. Y este libro me lo recomendó un hermano en Cristo. Hermano Ricardo, te mando un afectuoso saludo y abrazo. Es un hermano cardiólogo que se conecta con nosotros en las redes. Y fíjate que yo lo había comprado en Amazon por Kindle. Lo había comprado y empecé a leer las primeras páginas y ahí lo dejé y se me había olvidado. Y ya el hermano me escribió un WhatsApp y me dijo que estaba leyendo este libro, que estaba muy bueno. Y entonces ya me metí a poder hojearlo más. Y está muy bueno de verdad este libro porque habla de 3 niveles de tradición. Y este libro comprueba cómo, muestra cómo la tradición se puede referir en tradición 1, tradición 2, tradición 3 y se va agrandando. Y voy a explicar brevemente de qué trata la premisa de este libro. Dice, primero que nada quiero aclarar que la verdadera tradición precede a la Escritura. Es verdad, la Iglesia Católica dice, no, es que la Iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. La Iglesia dependía de las enseñanzas de los apóstoles, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 42, que la Iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Y dice Efesios 2:20 sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y es interesante porque se habla en plural del fundamento de los apóstoles, no se habla del fundamento de Pedro, que Pedro, ni mucho menos que había una sucesión que Pedro nombró a otro como jefe de la iglesia y que se nombró a otro. Hasta los mismos eruditos, historiadores católicos romanos, reconocen que no hay fundamento para el papado en los primeros siglos de la iglesia, como Edmund Duffy y otros que he comprado sus libros, ellos mismos lo reconocen. Ahora, pero lo cierto es que las enseñanzas de los apóstoles fueron a través de sus cartas, a través de los evangelios, a través de lo que eran enseñadas las iglesias. La verdadera tradición, que era el evangelio y las enseñanzas de Jesús, precede a las escrituras porque se convirtió esa tradición, eso que fue transmitido de Jesús por medio de sus enseñanzas ahora contenidas en los evangelios, fue codificado, fue expuesto por escrito en el Nuevo Testamento y las escrituras incluyen esa tradición recibida. Ahora, entonces primero hubo una tradición que fue el evangelio y que fue escritura. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos oído, decía el apóstol Juan, decía el apóstol Pedro, porque no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, eso es lo que estaban dando testimonio de lo que vieron. Eso se convirtió en el Nuevo Testamento. Por cierto, aquellos que se están conectando apenas ahorita, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Por favor, comenten, dejen sus comentarios, cómo lo que estamos hablando confirma algo que has estudiado, qué opinión tienes de lo que estamos compartiendo. Compártanlo respetuosamente. Por favor, dale un like a este video para que esto llegue a más personas, porque estoy seguro que el contenido que vamos a ver hoy es sumamente rico, suculento, para chuparse los dedos. Lo que estamos viendo es un tema de confusión. Es un tema que para algunos están ajenos a este tema. A lo mejor algunos cristianos están en sus iglesias caminando con el Señor en el discipulado y dicen, ¿qué es eso de sola escritura y que catolicismo y que la tradición? ¿A mí qué me importa eso? Bueno, pero si de alguna manera sintonizaste este canal y este programa es porque
es porque estás interesado en el tema, lo más seguro. Entonces, compártanlo con gente que tiene este tipo de interés. Dale un like. También, si no te has suscrito a mi canal personal, te invito a suscribirte. Tengo muchos recursos valiosos ahí al canal de Carlos Andrés Moore. Y bueno, gracias a los canales hermanos que como Oído Activo y otros que están activos, ahora sí, Fe y Conciencia, están tratando de promover la sana doctrina, y eso es buenísimo. Estoy contento de participar con hermanos en Cristo amados que aprecio en el Señor. Todos tenemos distinta personalidad, distinto acercamiento, pero estamos unidos en el Evangelio de Cristo. Le mando un abrazo a mi hermano Edgar, a mi hermano Néstor, a todos los que son parte en esta semana antigarroteros. Y bueno, a mí me tocó este tema, que espero que lo estés disfrutando, que te esté siendo de edificación, de ayuda. Siempre nuestro deseo es acercarnos con amor a Cristo, amor al Señor sobre todas las cosas, y amor a la gente, a un amor a los apologistas que están sinceramente engañados, porque el Señor quiere que abran sus ojos y que vean la suficiencia preciosa de Jesucristo, y que no se trata de defender una institución. Hay gente que está duro y dale y dan su vida por la institución. Yo no estoy defendiendo mi denominación, no estoy predicando mi iglesia ni mis creencias o mi denominación, sino estoy hablando de la suficiencia de Jesús, porque Él dijo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de Él podemos llegar al Padre. Y también Él dijo que las Escrituras son palabra de Dios. Entonces, es lo que estamos haciendo. Lo que queremos es que la gente sea salva, sea libre y tenga claridad en Jesús y en su palabra. Bueno, entonces la tradición fue el Evangelio y se volvió Escritura. Luego la tradición resguardó la correcta interpretación de las Escrituras en cuanto al Evangelio. Este es el tema de Ireneo de León y de Tertuliano. Al ver que surgían sectas gnósticas, el gnosticismo, la palabra gnosis significa conocimiento. El gnosticismo creía que uno podía accesar a la verdad, que podía accesar al propósito por el cual estamos aquí a través de, o poder escapar de la cárcel física del cuerpo, que consideraban que el cuerpo era malo, que la materia era mala, que era una corrupción de los propósitos puros espirituales. Entonces uno tenía que escuchar las enseñanzas secretas de los maestros gnósticos, creer que Jesucristo vino a dar enseñanzas secretas y supuestamente esas enseñanzas fueron transmitidas. O sea, los primeros en enfatizar la tradición fueron los gnósticos, porque los gnósticos enfatizaban que había una supuesta tradición de enseñanzas secretas que Cristo pasó a los apóstoles y que ellos habían recibido, y que si tú te allegabas a ellos, les prestabas tu oído, y entonces ellos te podían ayudar con esa enseñanza para poder escapar del mundo físico. Y de hecho el credo fue una afirmación de la iglesia para contrarrestar esta falsedad. Por eso el credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, porque el gnosticismo creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, no era el Espíritu puro, no creó esta materia física. Y dice de las cosas visibles e invisibles. Entonces, por eso se encarnó de María la Virgen, fue crucificado bajo Poncio Pilato, porque el credo afirma estas cosas, porque esa es la verdad histórica de Jesús, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. De eso se trata todo. Entonces, el gnosticismo negaba eso, y por eso en Primera de Juan dice que el anticristo, el que se opone a Cristo, es el que niega que Cristo ha venido en carne. En Primera de Juan estaba el apóstol Juan, tenemos allá un proto-gnosticismo, los inicios de lo que después predicaría Marción y Valentino en el siglo II, que reafirmó la necesidad de la iglesia cuando Marción, un maestro gnóstico, presentó solo un libro de Lucas cortado y solamente 10 cartas del apóstol Pablo, dejando fuera el Antiguo Testamento y todo lo demás. La iglesia vio la necesidad de enfatizar las escrituras que habían sido recibidas. Entonces,
El credo, las escrituras fueron maneras, la sucesión apostólica en el sentido de ver qué creen aquellos que fueron enseñados por los apóstoles o aquellos que fueron enseñados por los que fueron enseñados por los apóstoles. Y eso habla Ireneo, que es perfectamente correcto. Los católicos se roban, el catolicismo romano se roba esa parte de historia de la iglesia y dice, ya lo ves, es que mira, hablan de, Ireneo habla de la sucesión de obispos, por ejemplo, en Roma, ¿no? Ahí está el papado, ¿no? Claro que no está hablando del papado. Y cuando hablan de la sucesión están enfatizando que lo que los maestros gnósticos están enseñando de que Cristo no fue a la cruz, de que Cristo no tenía cuerpo físico, de que el evangelio no es el evangelio, de que si Cristo no murió por nuestros pecados ni tampoco resucitó, estaban tergiversando el evangelio. Entonces lo que hizo Ireneo es hablar, y la iglesia también reconocer la sucesión de decir, hey, estos hombres están inventando cosas de la nada que no han recibido y están mintiendo diciendo que tienen tradiciones recibidas. Entonces, la tradición resguardó la correcta interpretación de la escritura en cuanto al evangelio. Los padres de la iglesia tempranos no veían la tradición como una segunda fuente de revelación en lo absoluto. Eso fue un desarrollo después, sino simplemente como el correcto mensaje de las escrituras que fue recibido, que no era el gnosticismo. De lo que recibieron los primeros cristianos de los apóstoles no fue el gnosticismo. Entonces no lo veían como una fuente de revelación, sino meramente como el correcto mensaje de las escrituras. El contenido de las escrituras y la tradición apostólica es el mismo, es el mensaje de salvación en Jesucristo. La tradición de los primeros 3 siglos en la historia de la iglesia fue compatible con lo que nosotros enfatizamos del principio, que solamente la palabra de Dios es infalible. No estamos diciendo que solo existe la Biblia. Por supuesto que creemos en una iglesia que preservó los escritos del Nuevo Testamento, que los transmitió, en una iglesia en la que Cristo ha dejado autoridad en el sentido de que ha puesto pastores, puso los apóstoles, puso pastores, evangelistas, maestros, que Jesús los envió a enseñar lo que Jesús había enseñado. Estamos de acuerdo. Gracias a Dios, esas enseñanzas tempranas fueron puestas por escrito en el Nuevo Testamento y creemos en ese principio que solo lo que sale de la boca de Dios con absoluta seguridad y certeza, la palabra que fue recibida es infalible. Luego hubo un desarrollo de la tradición que podríamos llamar la tradición 2.0, ¿no? La tradición 2.0. La tradición en es otra tradición, ¿no? Que aparece una transición, un periodo de transición entre el siglo IV y V, donde la Biblia y la tradición apostólica comienzan a ser vistas como dos distintas fuentes de revelación que se complementan la una a la otra. Ya hay un proceso de evolución porque la primera tradición fue que era lo mismo que las escrituras. Entonces la tradición y las escrituras se empiezan a ver como dos fuentes de revelación que se complementan la una a la otra. Entonces el contenido de ambas se complementan y no es el mismo contenido, sino que es una complementa a la otra, y esa es una nueva concepción en la iglesia que empezamos a ver en el siglo IV y en el siglo V. Pero hay una tercera etapa que es la posición de la Iglesia Católica Romana actual en el desarrollo de este concepto de la supuesta tradición, porque esto ya no es tradición, esto ya no es sagrada tradición, donde las escrituras son insuficientes, porque obviamente no pueden anclar todo el tipo de doctrinas que el Papa es infalible del Concilio Vaticano en 1870, no pueden anclar la asunción, que María fue asunta al cielo, que no tiene ningún sustento histórico en los primeros siglos del cristianismo, ningún sustento fidedigno, no pueden anclar todas esas cosas. Entonces las escrituras son insuficientes, por supuesto, no van a apoyar las cosas que ellos están enseñando. Entonces la sagrada tradición también se vuelve insuficiente, porque en esta sagrada tradición no hay ningún elemento de los padres de la iglesia que sustente estas creencias actuales. Entonces, claro que siempre ellos pueden ser selectivos y decir, aquí como que Agustín dijo esto, aquí como que este otro padre de la iglesia dice esta enseñanza, y de ahí tratan ellos de sacar o de anclar como que ciertos
fundamentos de un comentario que ni siquiera es claro y que no es sustentado por el mismo padre de la iglesia ni por otros padres de la iglesia consistentemente. Entonces, es la iglesia, esta tradición es la iglesia que define qué doctrina es verdadera y dogmática. Esta es claro que los dogmas se hacen en los concilios, la iglesia, el papa hablando ex cátedra, y entonces la iglesia, el magisterio de la iglesia determina qué es lo que la cristiandad debe creer, y luego a esto se les ocurre llamarle la tradición. Pero la tradición surgida en 1870, la tradición surgida en 1215, la tradición surgida en 1546, esto no es tradición, son innovaciones. La tradición de este nivel 3 es una innovación teológica que nunca fue sostenida en la iglesia primitiva y en la práctica convierte a la iglesia católica romana en fuente de revelación ella misma. Y van a decir, claro, Jesús dijo que dejaría al Espíritu Santo y tiene que haber un cuerpo infalible. Y si ustedes no creen esto, son deístas eclesiales porque creen que Cristo abandonó su iglesia. Pero Cristo dijo que Él estaría con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y decimos, amén. Las puertas de la muerte no han prevalecido contra la iglesia. Cada semana casi veo en la iglesia que Dios me permite pastorear vidas nuevas viniendo a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Matrimonios sanados, familias restauradas, jóvenes que dejan las drogas, personas que el Señor saca de la ansiedad y de la depresión. La iglesia de Cristo sigue viva y no ha muerto y las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. Amén. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. Pero eso que tú creas que iglesia se refiere a la iglesia romana, tu institución, que se ha desviado en muchos aspectos de la verdad de las Escrituras y que ha enseñado cosas que no son bíblicas, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ve la definición de iglesia en la Biblia, que se refiere al grupo de personas salvas en Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 1:2, todo el que clama el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro, eso es la iglesia de Dios. Los reformadores, en la reforma en el siglo XVI, como Lutero, como Calvino, los reformadores utilizaron repetidamente la tradición a su favor, hablando de esta tradición de los primeros padres de la iglesia, lo que los padres apostólicos y los primeros padres de la iglesia creían, lo que San Agustín decía. El principal enemigo para ellos no era la tradición, sino las enseñanzas de la iglesia romana de su tiempo. La iglesia romana era visto como un cuerpo herético que había decidido tomar un rumbo diferente, porque había pervertido las Escrituras y además había añadido cosas a las Escrituras. Miren, esta es una gráfica que desarrollé, espero les pueda ser de ayuda, y lo veo de esta forma, en Hechos 17:11 se habla de los judíos en la sinagoga de Berea que escudriñaban las Escrituras para ver si era verdad lo que el apóstol Pablo les decía sobre Jesús y sobre el Evangelio. Y es algo que se alaba eso, es una actitud que debemos escudriñar las Escrituras, a ver si es cierto que debemos rezar a María, que debemos postrarnos delante de imágenes que representan a santos de la antigüedad que deben ser honrados y venerados y que debemos clamar a ellos para que intercedan por nosotros. Si no encontramos en las Escrituras nada de esto, tenemos que prestar mucha atención y desechar lo que no sea bíblico. Entonces, el desarrollo eclesiástico y teológico debe evaluarse a la luz de las Escrituras. O sea, las Escrituras son las que ponen el lente a lo que está pasando en la historia, a lo que está pasando en la iglesia. Y no es al revés, porque la Iglesia Católica Romana hace lo contrario. La iglesia en Roma, la Iglesia Católica Romana, usa las Escrituras buscando dónde sustentar su desarrollo eclesiástico y teológico. Otra vez, qué hermoso. Este es es algo que hice para ustedes, para que lo vean, que el desarrollo eclesiástico y teológico debe evaluarse y filtrarse a la luz de la palabra infalible que salió de la boca de Dios, de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. No al revés. No, la iglesia en Roma vea las Escrituras para ver qué puede encontrar
y tratar de encontrar el purgatorio en la Biblia cuando la Biblia no habla del purgatorio, y tratar de encontrar que María es la reina del cielo cuando nada dice de eso, tratar de justificar en Isaías 22 que yo lo daré por padre a Jerusalén y encontrar ahí el papado de formas tan absurdas, sacando textos absolutamente de contexto. Entonces la Iglesia Católica Romana usa las Escrituras buscando dónde sustentar su desarrollo eclesiástico y teológico. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios en el video, compartan, qué bueno si están compartiendo ahorita en el chat. Comparte este video si está siendo de bendición, si hay gente que lo necesita, deja que se difunda, deja tus comentarios, dale like, compártelos para que esto pueda llegar a muchas personas y pueda ayudarles. Yo creo que es un programa muy rico en contenido, muy valioso. Bueno, el protestantismo histórico, las denominaciones de la Reforma protestante del siglo XVI y también las iglesias evangélicas están más cerca de los primeros padres de la iglesia, sobre todo los padres. Y me van a decir, pero San Ignacio de Antioquía dice que la Eucaristía es el cuerpo y que anhela comer la carne del Señor y la sangre de Cristo. Claro, es verdad, las denominaciones de la Reforma creen en su mayoría en la presencia real de Cristo. El asunto es en qué manera creen en esa presencia real. Y los que venimos más de una tradición de los anabaptistas o de los bautistas, por ejemplo, y del evangelicalismo, cree en que es un memorial, como Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. No es el tema del día de hoy. Tengo videos que he hecho acerca de la Eucaristía, pero el asunto es de que no necesariamente está hablando de la transubstanciación adoptada en el siglo XIII, en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, el mismo concilio que impuso la Santa Inquisición, los fundamentos de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Pero el punto es de que el mismo católico romano no toma la copa y el pan como Cristo lo mandó, solo toma el pan. Entonces, ¿de qué se jactan? ¿De qué están hablando? Un dicho dice, el burro hablando de orejas. Te pones a criticar a otro y no ves la viga que está en tu ojo, que tú mismo no estás obedeciendo a Cristo, ¿no? Entonces, pero en mi caso yo he explicado esto de cómo Jesús estaba celebrando una Pascua judía, que en la Pascua, el anfitrión de la Pascua daba el simbolismo de los elementos lo que representaban, como por ejemplo el agua con sal representaba las lágrimas derramadas en Egipto, las hierbas amargas representaba la amargura de la esclavitud, y Jesús así en la última cena parte el pan y dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, y establece un nuevo pacto. Pero bueno, no es el tema de hoy. El protestantismo está más cerca porque la Iglesia Católica es selectiva y dice, mira estos versículos, pero no te muestran a todos los padres de la Iglesia que no están a favor de ellos en muchísimas otras doctrinas y son selectivos. El sistema, mira, hay algunas cosas que los reformadores, se los voy a comentar ahorita rápidamente, cosas que los reformadores contrarrestaron en el siglo XVI y en adelante. Número 1, el sistema de indulgencias y el tesoro de los méritos. El tesoro de los méritos, que el catecismo habla de esto, es un concepto medieval. El exceso de méritos de los santos. O sea, una persona, la Virgen María fue tan santa y los apóstoles y algunos santos fueron pero tan santos que les sobraron méritos. Y pues nosotros, que se supone que vamos a ir a un lugar llamado purgatorio, pues para estar menos tiempo allí, obviamente se pueden hacer misas por aquellos que fallecieron, se puede rezar por los muertos en la Iglesia Católica Romana, algo que la Biblia jamás habla de esto. Entonces el exceso o el mérito de los santos, que según la teología católica romana es eficaz para la salvación de los demás y está disponible para dispersarse mediante las indulgencias, mediante lo que la Iglesia otorga en la época medieval, los certificados de indulgencias plenarias. Es algo absurdo, algo que no es bíblico, es ir más allá de la palabra de Dios. Qué importante es mantenernos apegados a las enseñanzas de Jesús y a lo que Jesús ha dicho, y no empezar a practicar cosas que surgen siglos después y que claramente no están contenidas en las Escrituras. La transubstanciación como la explicación correcta de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un concepto medieval de 1215. Comenzó en el año 849 de una forma a través de Radberto Pascasio, un monje que no estaban todos de acuerdo con él. Era un tema controversial, pero es algo que los padres de la Iglesia están más en sintonía y en armonía.
Ignacio de Antioquía habla del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, y lo que él está contrarrestando es el gnosticismo que negaba que Cristo vino en cuerpo, y estaba recordando esas palabras de Jesús, recordando que lo que hacemos en la Santa Cena, recordar que su cuerpo fue entregado por nosotros, cuando dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Pero los padres de la Iglesia no sostienen la doctrina de la transubstanciación basada en categorías aristotélicas hasta el siglo XIII. La infalibilidad papal, el Concilio Vaticano I en su decreto Pastor Aeternus en 1870 declaró que el Papa era infalible, que no puede fallar cuando habla ex cátedra desde su silla de autoridad como maestro de la Iglesia en cuestiones de fe y moral. O sea, hasta 1870 se declara esto como un dogma, como algo que debe ser creído por todos. Que existen 7 sacramentos. Esto fue codificado con Pedro de Lombardo en el siglo XII. La veneración de imágenes de santos. En el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, también se habla de los 7 sacramentos, pero comenzó con las sentencias de Pedro Lombardo. La veneración de imágenes de los santos no es algo que los padres de la Iglesia, mucho menos los padres apostólicos, hubieran estado de acuerdo. Las misas por los muertos para reducir su tiempo en el purgatorio, algo absolutamente ausente de la tradición. Dar solamente el pan en la Eucaristía sin el vino, instituido en el Concilio de Trento en 1546 a 1564. ¿Por qué hay que comer en la Santa Cena, en la Eucaristía, el pan y el vino? Porque Jesús lo mandó. Dijo: todas las veces que bebieres esta copa, dice, así también tomó el pan, lo partió, luego tomó la copa y la bebió, y dice: todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Y el apóstol Pablo les transmite a los corintios esto que fue transmitido, que viene de Cristo. Esa es la tradición 1, que entonces Jesús lo mandó, que tomaran la copa. Pablo lo enseñó. La iglesia primitiva lo practicó. Entonces, en el siglo XVI, la iglesia decidió que no era necesario. Otro ejemplo es detener la lectura de las escrituras en la lengua del pueblo, que se hizo en la época medieval. Violencia justificada por la teología oficial de la iglesia contra los herejes. Es algo absolutamente ausente de Cristo. Y eso es algo que tristemente alcanzó inclusive a los territorios de los reformadores, que también persiguieron a los anabaptistas, porque en ninguna manera debemos utilizar violencia contra otras personas por no creer como nosotros. Pero esto surgió en la iglesia medieval, y los reformadores venían de esta iglesia medieval también. Pero debemos de tener, pero fue aceptado en el Cuarto Concilio de Letrán la Santa Inquisición. Y la realidad es que tú crees que el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia de forma infalible en la Santa Inquisición. ¿De verdad crees eso? Voy a hacer un video porque no he terminado la serie de Sola Escritura, y estoy haciendo una serie respondiendo objeciones de la Sola Escritura. Ya respondí la primera. La Sola Escritura no está en la Biblia. El canon de las Escrituras muestra que necesitas otra fuente, no solo las Escrituras. La tradición de la iglesia es algo bíblico, y eso lo di en el video pasado sobre la serie de la Sola Escritura. El siguiente que voy a hacer es acerca de los concilios, porque citan a Hechos capítulo 15, donde se pasaron cartas a las iglesias mostrando que los gentiles no debían circuncidarse. Entonces dicen: ya lo ves, el Concilio de Jerusalén muestra que no solamente las escrituras tienen autoridad, sino la iglesia en los concilios. Y voy a responder a eso. Pero otra cosa, esto de la violencia justificada en la Inquisición, el creciente papel de la veneración a la Virgen María en la vida cristiana, son cosas que no encuentras en los primeros padres de la iglesia, en los padres apostólicos. No encuentras veneración a la Virgen María en lo absoluto. Hay un desarrollo. Entonces Jesús dijo en Mateo 16, 18 y 19, le dice a Pedro que les da las llaves del reino de los cielos, y es lo que Pedro hace en Hechos 2, predica y 3,000 personas se convierten a Cristo. Luego en Mateo 18, 2 capítulos adelante, le da el mismo poder de atar y desatar a todos los apóstoles, no solo a Pedro. Pero en el versículo 19 dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella.
Y qué interesante porque no dijo, y jamás errores doctrinales entrarán en ella, no dijo eso Jesús, sino que la iglesia permanecería hasta el fin. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora, decimos un rotundo amén. Dios obra en su pueblo a pesar de nosotros, de que nosotros somos falibles. Por ejemplo, el pueblo de Israel preservó las escrituras, pero no era infalible. Constantemente Dios en las escrituras le está diciendo a un pueblo rebelde, contradictor, que el Señor extendió las manos hacia ellos, que mientras más los buscaba ellos se apartaban. En Oseas capítulo 11, siempre hay un pueblo rebelde y un Dios fiel. Y luego vemos las iglesias en el Nuevo Testamento, que estas iglesias del Nuevo Testamento no eran infalibles. Basta leer las cartas de San Pablo y Pedro a las iglesias y ver todos los problemas que había en las iglesias. No eran infalibles. Sin embargo, eran la iglesia de Cristo. Y la historia de la iglesia, basta ver la historia de la iglesia para ver que la historia no es infalible. La iglesia no es infalible. Surgen falsas doctrinas, surge herejía. La iglesia erra, la iglesia busca el poder de los hombres. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. No, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces la iglesia ha continuado, nunca apostató en su totalidad, no hay una apostasía total. Lo que sí hay es matices de la iglesia, y la iglesia expandida en distintos lugares del mundo, en todas las ciudades principales. No solo es la historia de la iglesia católica romana, también está la iglesia ortodoxa, los obispos metropolitanos que estaban en Roma, en Constantinopla, en Antioquía, en Jerusalén, en Alejandría, y todos tenían la misma autoridad. No era que el obispo de Roma era el papa, no existía tal cosa, hermanos. Bueno, déjame tus comentarios, espero que esté siendo de ayuda este video. De verdad que siempre que comparto algo, hay mucho que compartir y se podrían hacer series enteras de horas y horas. Los que me conocen saben que yo hago videos largos porque me gusta investigar, estudiar y me gusta compartir con ustedes. Y de por sí tengo que dejar mucho material afuera porque no alcanza el tiempo. Y luego hay gente que escribe, pero no hablo de esto, pero no dijo el otro. Pues no, claro. No puedo en un solo video hablar de todo. Y luego anda la gente agarrando, los apologistas, los garroteros, que le dan fuerte con el palo, con pasión, pero es una pasión que no es conforme a ciencia o a verdad. Y bueno, yo no tengo enemigos en ese sentido. ¿Qué más quisiera que los garroteros vinieran a los pies de Jesucristo, que conocieran al Señor? Y si tienen preguntas, háblame, puedes escribirme, pero lo que quieren es el debate y que la gente lo vea, y lo que quieren es audiencia para sus canales de YouTube. En realidad, me importa la gente y me importan ellos y me importa que conozcan la verdad, pero también hay algunos que son necios, que son tercos, que no digo que todos, ¿no? Pero como los fariseos que atacaban al Señor Jesús. No me estoy poniendo en el lugar de Jesús, ni mucho menos, ¿no? Estoy hablando de que Jesús, siendo Dios, lo atacaban. Pues ahora los hijos de Dios, que somos imperfectos, pues más nos van a atacar, nos van a encontrar todos nuestros errores. Pero hay gente que no quiere escuchar razones, que no ama la verdad, solamente quieren ganar un debate. Bueno, el catecismo... Mira, el catecismo sobre la tradición, me lo quiero saltar porque quiero leerles a Ireneo de León. Pero bueno, el catecismo en el numeral 81 dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana lo reconoce. Y dice que la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores. Si estuviéramos hablando de la compilación del Nuevo Testamento, diría un rotundo amén. Pero si estás hablando de decisiones conciliares del siglo XVI en adelante o del siglo XIII, claro que eso no es algo recibido de Cristo ni de los apóstoles. El numeral 82 dice que de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, yo sí creo que la iglesia primitiva recibió la revelación y la enseñanza de los apóstoles y fue el Nuevo Testamento y enseñó a la gente cómo entender el Nuevo Testamento. No tengo problemas con eso, así que no estoy quitando el papel importante de la iglesia, pero no es la Iglesia Católica Romana actual, ese es el asunto. Entonces dice, y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Claro, no les queda más que decir esto en el catecismo, porque obviamente ¿dónde están los rezos a María? El hacerte una estatua y postrarte ante ella, la gente que se va de rodillas a la basílica, con las rodillas sangrando, el tesoro de los méritos de los santos. Son enseñanzas
Absolutamente, son enseñanzas, son enseñanzas que ahora sí podemos decir que vienen de Satanás, en el sentido de que desvían a la gente de la suficiencia de Jesús y de su salvación. Son enseñanzas idólatras. Cuando tú pones a una persona con tal devoción y con tal corazón que tú le rezas y que tú le hablas en el lugar que le debería corresponder solo a Dios. Dice el depósito de la fe. Creemos que hay un depósito de la fe. Ireneo habla de la necesidad de que las iglesias que venían de los apóstoles recibieron ese depósito de la fe. Contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Bueno, hasta ahí yo puedo decir, si estás hablando de los primeros siglos, amén. Sí, es verdad. Pero si estás hablando de la Iglesia Católica Romana actual, estás loco. Porque lo que estás diciendo no tiene ninguna prueba histórica y estás fabricando, innovando doctrinas que nunca fueron creídas por los primeros cristianos. Dice, fiel ha dicho al depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles. Ah, ¿de verdad? De verdad, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuándo los apóstoles enseñaron que María fue asunta al cielo, o que ella es la reina del cielo, o que ella intercede por nosotros? No, pues no está en la Biblia. Y la Iglesia Católica Romana va a decir, por eso se necesita la Sagrada Tradición. Sí, pero ¿cómo sabes tú que esa Sagrada Tradición es realmente sagrada y que realmente es tradición apostólica? Porque si realmente se trata de la doctrina de los apóstoles, estamos de acuerdo con eso. El numeral 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Ah, mira qué conveniente. O sea, ¿y de cuál iglesia? Porque hay magisterio de la iglesia ortodoxa, hay magisterio de las iglesias presbiterianas. Están confesiones, la confesión helvética, los cánones de Dort, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, la confesión bautista. ¿De cuál iglesia? ¿Ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia? ¿Te sometes a nuestro magisterio? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que someter al tuyo cuando tú estás innovando doctrinas que no son bíblicas y que no fueron creídas en siglos por la iglesia? Entonces, la cuestión fundamental es de eclesiología. Se trata de qué es la iglesia y qué determina que una iglesia sea conforme a Cristo. Bueno, Jesús dijo que permanezca en las enseñanzas de Él, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿define la iglesia el evangelio o es al revés? O sea, la iglesia nos dice qué es el evangelio, que se puede obtener a través de los 7 sacramentos, la gracia de Dios, y solo uno puede tener vida eterna a través de la Eucaristía, que es consagrada por un sacerdote que tiene sucesión apostólica, que eso no es cierto. Es algo que ellos se han creído el cuento, pero históricamente no es así. Y bueno, ese no es el tema, pero un día lo vamos a tratar y les voy a probar por qué digo lo que estoy diciendo. Pero la realidad es de que la iglesia no define el evangelio. Es el evangelio lo que define la iglesia. El evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, define que los que están en Cristo, los que son perdonados sus pecados, son la iglesia de Dios, llamados a ser santos, junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1:2. Entonces, los reformadores intentaron repetidamente utilizar la tradición, creían en la tradición, pero no en la tradición número 3 de lo que la iglesia se le ocurre innovar, sino en la tradición realmente recibida de los primeros siglos y sobre todo en el Nuevo Testamento. En el numeral 86, la Iglesia Católica Romana dice, del Catecismo, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. ¿De veras? ¿No está por encima? En la práctica sí lo está. Aunque tú digas aquí en este catecismo que no está dice que no está por encima, dice, está a su servicio para enseñar puramente, qué mentira, ¿no? Puramente, con pureza, lo transmitido pues por mandato divino, con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, si te refieres a lo que se te ocurrió en el primer Concilio Vaticano de 1870, que el Papa es infalible, y entonces estás transmitiendo lo que tú estás mintiendo, diciendo que es un mandato divino, y estás diciendo que el Espíritu Santo te guió a eso, bueno, entonces tú solito te lo estás fabricando, sacando de la manga. Es como si yo te digo que lo que yo digo hoy es infalible
por el Espíritu Santo guiado, tú tendrías derecho a dudar. ¿Y por qué le voy a creer a usted? Bueno, cree a lo que digo de la Biblia y los elementos históricos que te estoy narrando, investígalos como todo buen investigador, estudioso, periodista, ¿no? Entonces, no se trata de creer porque se le ocurre a alguien decir, yo soy el rey de Francia. Ah, pues ya porque lo dijiste ya lo es. No, señor. Entonces, si fuera solamente transmitir lo guiado por Cristo, pues la Iglesia Católica Romana se parecería muchísimo a lo que vemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Pero lees el Nuevo Testamento y no ves que a los siervos de Dios se les llamara sacerdotes. No ves cardenales, no ves papas, no ves un papa, que hay una sucesión de papas, no ves 7 sacramentos, no ves que estaban venerando a la Virgen y orando a los santos. No ves primera comunión, no ves confirmación, no ves inclusive tampoco bautismo de infantes. Así no se ve que son bautizados hombres y mujeres que se arrepienten y confiesan sus pecados. Bueno, hay un catecismo de Baltimore que vi como fuente en las redes sociales y me metí a www.baltimorecatechism.com. Es un sitio cristiano y esta es una versión de 1891, y tenía esta pregunta en este numeral 560. Dice, ¿dónde encuentra la iglesia las tradiciones reveladas? Y la respuesta está traducido del inglés. Decía, la iglesia encuentra tradiciones reveladas en los decretos de sus concilios. Pero los decretos de los concilios no son tradiciones reveladas, o sea, no son tradiciones apostólicas, ¿no? Entonces vas a decir, ¿por qué crees en la Trinidad? Bueno, la doctrina de la Trinidad, la triunidad de Dios, es algo que en las Escrituras se muestra que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos de qué del Concilio de Jerusalén. No me voy a meter a esto para no desviarme. Pero dice, en sus libros de adoración, en sus pinturas e inscripciones en tumbas y monumentos, en la vida de sus santos, los escritos de sus padres y en su propia historia. El problema es que, ¿cuál de todos los escritos de cuál de todos los padres de la iglesia? ¿Y qué tomas? ¿Al Agustín que escribía los primeros escritos o al Agustín que escribía sus escritos cuando estaba más grande de edad? Y porque en un mismo padre de la iglesia puedes encontrar distintas opiniones. En un mismo padre de la iglesia. Eso nos puede pasar a nosotros. Porque al crecer, al pasar el tiempo, crecemos en conocimiento. ¿A poco no? Crecemos en lo que antes creíamos. Hay algunos que decían, no, yo creía que el credo era católico romano. No sabía que era una declaración de fe de los primeros cristianos. Claro, entonces empezamos yo pensaba que católico solo se refería a la Iglesia Católica Romana. No sabía que se refería a la iglesia toda, a la universalidad de la iglesia. No conocía esto. Claro, experimentamos crecimiento en nuestra vida al crecer. Y los padres de la iglesia también tienen opiniones a veces encontradas en algunos puntos en sus propios escritos y entre ellos. Esta sección 561 dice, ¿debemos nosotros mismos buscar en las escrituras y en tradiciones lo que debemos creer? Fíjate lo que preguntan, ¿debemos buscar en las escrituras lo que debemos creer? Y el Catecismo de Baltimore dice, nosotros mismos no necesitamos buscar en las escrituras y las tradiciones lo que debemos creer. Fíjate lo que dice, Dios ha designado a la iglesia, para que sea nuestra guía hacia la salvación. Y debemos aceptar que nos enseñe nuestra infalible regla de fe. Ok, ¿a cuál iglesia? Entonces sujétate a la iglesia ortodoxa o sujétate a la iglesia luterana, ¿no? ¿Verdad? Eso no. ¿A cuál iglesia? ¿Sí? Ahora, si te refieres que la iglesia primitiva recibió las escrituras y transmitió y defendió la verdad contra las herejías gnósticas, claro, o contra el maniqueísmo en el tiempo de San Agustín, claro, estamos de acuerdo. Pero ¿qué iglesia? La institución católica romana ahora forjada por concilios entre el siglo XIII, XVI, siglo XIX. No, señor. Y menos si se desvía de las escrituras. Entonces se convierte en una autoridad solo del magisterio prácticamente. La tradición viene a ser, la sagrada tradición termina siendo, la tradición de la iglesia termina siendo lo que la iglesia ha determinado supuestamente por revelación de Dios o porque solo la iglesia sabe lo que debemos creer, tratando de sustentarlo en alguno que otro escrito de la antigüedad, y de ahí sacan y crean un dogma de fe. ¿Cuáles son las tradiciones que no están en las escrituras? Te pregunto, amigo católico, ¿cuáles son las tradiciones para yo creerte que vienen de Dios, que no están en las escrituras, que vienen desde los apóstoles?
¿Me podrías dar una lista de cuáles fueron las tradiciones, además fuera de la Sagrada Escritura, que la iglesia recibió? ¿Y cuál es la evidencia que realmente vienen de Cristo y de los apóstoles? Bueno, mira por ejemplo lo que dijo Ireneo. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Más allá de eso, en Hechos capítulo 19 está la historia de cuando llega el evangelio a los efesios. El apóstol dice, el apóstol Juan permaneció entre ellos hasta los tiempos de Trajano, el emperador romano. Esta iglesia es un testigo verdadero de las tradiciones de los apóstoles. Ireneo no estaba diciendo, qué interesante, no dice Roma y los sucesores de Pedro son los únicos. No. Está hablando de la iglesia de Éfeso, que recibió el evangelio del apóstol Juan y que hasta ahorita no está creyendo las mentiras gnósticas, porque Ireneo contra las herejías escribe libros mostrando la falsedad del gnosticismo que decía que Cristo no tuvo cuerpo humano, docetismo, que Cristo no fue a la cruz, no murió por nuestros pecados, no resucitó, tergiversaban el evangelio. Mire, voy a leerles, déjame tus comentarios, qué bonito que estén ahí algunos comentando ahorita mismo lo que fue de bendición. No voy a ver ahorita los comentarios, pero después puedo responder a lo que hayan puesto, a sus preguntas. Ireneo contra herejes en el libro primero. Vamos a dedicar un tiempo, ya falta poco, pero aguanten ahí. Espero que esté siendo de mucha bendición lo que estamos compartiendo. Aquí está. Dice en su primer libro, dice, dice, hacen como los que se proponen. Está hablando de los sofistas prácticamente, de los herejes gnósticos, que dice, hacen como los que se proponen presentar cuestiones controvertidas, amañándolas con versos de Homero, el poeta griego, de forma que piensen los ignorantes que fue Homero el que compuso los versos sobre esas cuestiones enteramente nuevas. Qué interesante, ¿no? Porque eso hacen los garroteros, eso hacen los que argumentan sin una razón verdadera y citan citas de los padres de la iglesia sacadas de contexto o de la Biblia sacadas de contexto para que los ignorantes digan, ay, sí es cierto, le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y no prevalecerán hasta las puertas del infierno, no prevalecerán contra ellas. Y a él sea la gloria en la iglesia. Oh, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Oh, la iglesia católica es columna y baluarte de la verdad. Claro que no. Está hablando de la iglesia de Éfeso que Pablo dejó a Timoteo y que nombre obispos de la iglesia, pastores de la iglesia que sean íntegros para que enseñen la verdad de las escrituras con integridad, porque la iglesia sostiene la verdad de Dios, es columna y baluarte de la verdad. No está hablando de la iglesia católica romana. Entonces te citan citas que confunden a la gente. Oh, estoy equivocado, sí es cierto. Oh, Ignacio de Antioquía creía en la transubstanciación. Oh, esa es la verdadera iglesia. Oh, Juan 6, Jesús dijo de que el que bebe su sangre y el que come su carne tiene vida eterna. O sea que si yo no estoy en la iglesia católica romana no tengo vida eterna. ¡Wow! Sacan textos fuera de contexto. Tengo toda una enseñanza de Juan capítulo 6, por cierto. Y dice que los herejes hacen esto. Cuestiones controvertidas, sacan pasajes de Homero y el que compuso los versos sobre esas cuestiones enteramente nuevas. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Católica Romana con la tradición número 3, componiendo cosas nuevas. Muchos de ellos se dejan sorprender a causa de la serie bien ordenada de versos y se preguntan si no sería realmente Homero el autor del poema. ¿No será que realmente Jesús sí dejó a la Iglesia Católica Romana y sí dejó de realmente a Pedro y que yo al ser evangélico estoy equivocado o que realmente los evangélicos están equivocados? Es que yo sí estoy en la verdad. ¿Por qué? Porque les enumeran citas sacadas de contexto, no conocen el evangelio, las cosas básicas de cómo puede el hombre ser salvo, desconocen lo básico, el 1 más 1 del Nuevo Testamento, y entonces se la creen y dicen, oh, lo que los garroteros dicen es cierto. Dice, quien esté versado en relatos homéricos
Podrá reconocer los versos, no reconocerá en cambio el asunto tratado. Exactamente, eso es verdad. En mi caso, por la gracia de Dios, tengo 23 años predicando la palabra de Dios, que el Señor me llamó y me rendí al Señor y lo dejé todo, no porque ser un pastor diezmista como Tira a Toro y otros, ¿no? Atacando a los pastores, sino porque siendo abogado y teniendo mi carrera, que podría haber hecho mucho dinero en esa carrera, lo que hice es que lo dejé todo por amor, porque Cristo lo dejó todo por nosotros y le sirvo con amor, y 23 años tengo sirviéndole, y no se trata de mí, no solo yo, hay cientos de miles de pastores que han hecho eso por amor al Señor. Entonces el asunto es que los que tenemos el privilegio de servirle a Cristo y predicar, conocemos las Escrituras. Incontables veces a través de crecer en mi vida, vi un pasaje difícil de la Biblia que fui a consultar comentarios bíblicos, expertos. Después de ser formado en el seminario y ver los idiomas, fui a mis ayudas gramaticales y a consultar en los idiomas originales. Y un pasaje que antes no sabía, después lo entendí. Y eso yo he pasado horas y horas, miles y miles de horas estudiando. Entonces, cuando leo la Biblia, tiene sentido. No es como para mí. Algunos católicos se la creen, que dicen, no, es que cada quien interpreta la Biblia a su manera, es que yo prefiero confiar en un magisterio infalible para no errar, porque yo me cansé de buscar, ¿no? Decía por ahí un apologista. Entonces, en realidad, es bien claro el Evangelio. Cuando lees las Escrituras y conoces las Escrituras, es bien claro, y es lo que decía Ireneo. Dice que el que conoce los textos de Homero, dice, están sacándolo de contexto, están locos estos, no saben ni lo que están diciendo, y eso pasa cuando conoces la Biblia. Que la Virgen es la reina del cielo y que debo clamar a ella y que está a la derecha de Cristo y que a través de yo pedirle a ella que rece por mí, entonces Cristo va a escuchar mis oraciones. Cuando Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, el que a mí viene no lo echo fuera, dice Jesús. Entonces, Dice, cualquiera que esté versado en relatos homéricos, y lo mismo pasa con los padres de la iglesia, podrá reconocer los versos, no reconocerá en cambio el asunto tratado, sabrá muy bien alguno de estos versos, se refiere a Ulises, a Hércules, y habla de los textos de Homero y la mitología. Dice, y si toma estos versos para restituir cada uno de ellos, a su libro original, hará desaparecer el tema en cuestión. Exactamente, exacto. Cuando te citan un pasaje, es que 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando te vas a explorar de lo que está hablando Pablo a Timoteo, nada tiene que ver con que hay una sola iglesia, la católica romana, cuando ves el contexto de lo que se está diciendo. Y yo te daré las llaves del reino, te vas a ver el contexto, nada tiene que ver con un papado. Entonces, y dices, así ocurre, dice Ireneo, al que guarda de manera inalterable en sí la regla de fe. La regla de fe es el depósito de la fe que nos fue dado, que es el Evangelio, que ha recibido por medio de su bautismo, porque la iglesia primitiva en el bautismo eran instruidos en lo que se debía creer, recitaban un tipo de credo, el credo. Dice, reconocerá los nombres, las frases y las parábolas procedentes de las Escrituras, pero no reconocerá el sistema blasfemo inventado por estos. Y eso es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana actual. Tú lee el Nuevo Testamento, católico romano, apologista que estás aquí. En vez de meterte a estudiar la historia, lee el Nuevo Testamento, por favor. Empieza con lo básico. Lee y pregúntate, ¿qué necesita el hombre para ser salvo? ¿Cuál es el mensaje central de esta preciosa palabra de Dios que nos fue dejada? ¿Es una iglesia infalible que nos dicta la verdad y un papado? No, Señor. Yo leo el Nuevo Testamento y veo un mensaje de salvación, que Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, para que todo el que se arrepiente y cree en Él y le sigue como Señor de su vida tenga vida eterna. Lees el Nuevo Testamento y así el católico romano cita frases, cita parábolas. Mira, ahí está la parábola, está hablando del purgatorio en esta parábola en Lucas 16. Saca parábolas procedentes de las Escrituras y dice, ok, sí reconozco que están citando la Biblia, pero no reconocerá el sistema blasfemo inventado por estos. Qué bonito lo que escribe Ireneo, año 180 después de Cristo.
Y dice, podrá reconocer las piedras del mosaico, habla como un mosaico con un dibujo, pero no tomará la silueta del zorro del mosaico como el retrato del rey. Al reponer cada una de las palabras en su propio contexto y al adaptar al cuerpo de la verdad, descubrirá su ficción y demostrará su inconsistencia. El catolicismo romano es inconsistente y es ficticio en muchas de las cosas que reclama que no son bíblicas. No es mi intención atacar. Yo sé que es un ataque para muchos, pero mi propósito no es atacar y mucho menos atacarte a ti, una persona, sino hacernos reflexionar de la suficiencia del evangelio que nos fue dejado, que ahorita Ireneo nos va a decir. Entonces, ¿qué es la tradición con T mayúscula para el catolicismo, donde anclan todas esas doctrinas? En el catolicismo romano la tradición no es la tradición apostólica, es el magisterio. Lo que el magisterio diga, lo que el magisterio determina. La costumbre, decía San Cipriano de Cartago, la costumbre, la tradición sin verdad es la antigüedad del error. San Cipriano de Cartago, la Iglesia Católica lo cita para apoyar algunas de sus doctrinas, pero la realidad es que sí, porque se hablaba de la Iglesia, pero Cipriano no creía en la autoridad suprema de un obispo en Roma. Él decía, la costumbre o la tradición sin verdad es la antigüedad del error. La costumbre, lo que acostumbramos a hacer, que no viene de la verdad, es un error muy antiguo. Eso es todo. Qué importante esta declaración para nuestros tiempos. Dice, por eso abandonemos el error y sigamos la verdad, dice Cipriano en su epístola 73 a Pompeyo contra la epístola de Esteban contra el bautismo de los herejes. San Cipriano de Cartago en su epístola dice en el capítulo 39, el Señor nos advierte en su evangelio diciendo, vosotros rechazáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra propia tradición. Marcos 7:9, que los que rechazan el mandamiento de Dios y se esfuerzan por guardar su propia tradición, sean rechazados con valentía y firmeza por nosotros. Eso hizo Lutero, Dijo, a menos que se me muestre con las escrituras que estoy mal, no puedo retractarme de la verdad, porque no es bueno ir contra la conciencia ni contra la palabra de Dios. Fíjate qué interesante. Cuando Ireneo o Tertuliano apelan a la tradición, lo hacen contra las herejías novedosas, mostrando lo que fue recibido como verdad desde los apóstoles. Si los cristianos evangélicos estuviéramos en el segundo siglo con Ireneo en el año 180 o con Tertuliano a principios del tercer siglo, nosotros diríamos, sí, el gnosticismo es falso, apelamos a la tradición, la iglesia ha resguardado la verdad, diríamos un rotundo amén. Estaríamos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, absolutamente. El problema es el error de la Iglesia Católica Romana de citar esta circunstancia histórica antigua y creer que se aplica a lo que hoy es una Iglesia Católica Romana que está torcida en prácticas que no vienen de Jesús ni de los apóstoles ni de los primeros cristianos. Entonces, cuando Ireneo o Tertuliano apelan a la tradición, lo hacen contra las herejías novedosas, nuevas herejías, mostrando que fue recibido lo que fue recibido como verdades de los apóstoles. Amén, estamos de acuerdo con San Ireneo y con Tertuliano. La iglesia de Éfeso, decía él, fue fundada por Pablo, o sea, no son las, y no cree estas herejías gnósticas. Mira lo que dice Ireneo en su libro contra las herejías, en su primer libro, en el capítulo 10, dice, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre. ¿Qué es lo que habían recibido? ¿La veneración a María? ¿Que el Papa tenía la suprema autoridad, dice Ireneo? Claro que no. ¿Qué habían recibido? La fe en un solo Dios Padre, no como el gnosticismo decía de un espíritu puro, que hubo una corrupción, que fue Jehová o Yahweh, que se corrompió y creó el mundo material. No, la iglesia ha recibido la fe en un solo Dios Padre, omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, no como el gnosticismo mienta que esto es malo. Y en un solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó por nuestra salvación, que el gnosticismo negaba eso. ¿De qué está hablando Ireneo que recibió la iglesia esparcida por todo el mundo? El evangelio, que Cristo vino a salvarnos. Por tanto, habiendo recibido este mensaje y esta fe, ahí está la verdadera tradición. Como acabamos de decir, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, lo guarda cuidadosamente como habitando en una sola mansión y cree de manera idéntica en cuanto al evangelio, en contra del gnosticismo, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, predicando y enseñando estas cosas al unísono y transmitiendo la tradición como si tuviera una sola voz. Amén.
Esto no es catolicismo romano, hermanos. Católico romano, esto no es tu iglesia católica romana. Y dice, y ni las iglesias establecidas en Germania, qué interesante porque no está hablando de la iglesia de Roma, ni las que están en los iberos, como en España, ni las que están entre los celtas, dice, como en Irlanda, ni las de Oriente, ni la iglesia cóptica, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia en etíope, dice, ni en Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo tienen otra fe u otra tradición. Ahora, ninguna de estas iglesias estaba sometida al Papa en Roma. No había Papa en ese entonces. Cuando Ireneo escribe, si tú le hubieras dicho, el obispo de Roma es el jefe de toda la iglesia, Ireneo de León te hubiera dicho, ¿de qué estás hablando, loco? ¿De qué estás hablando? Dice, sino que de la misma manera que el sol, esta luz de la predicación de la verdad, habla del evangelio, y es lo que hoy te estoy hablando. Te estoy hablando que podemos ser salvos en Jesús, que Cristo basta, solo Cristo, solo por la fe, solo por la gracia. Es solo en Él hay salvación. Dice, esta luz ilumina en todos los hombres que quieren llegar al conocimiento de la verdad. Y dice, y ni el que es más elocuente enseñará más cosas, lo que la Iglesia Católica ha hecho, enseñando el tesoro de los méritos, la infalibilidad papal, los rezos a los santos. Dice, nadie enseñará más cosas porque nadie es superior al maestro. Porque siendo la fe una e idéntica, ni el que es capaz de hablar mucho sobre ella la aumentará en nada, ni el que es capaz de hablar poco la disminuirá. Ireneo está con nosotros. Ireneo es evangélico en esta forma de hablar. Es sola escritura. Y claro, la tradición es lo que ha sido recibido en aquellos que recibieron las enseñanzas para poder ver que la forma en que la iglesia en todas partes interpretaba las escrituras no era la forma en que los gnósticos que estaban enseñando novedades la interpretaban. Ya estoy terminando. Vamos a ver el libro contra herejes, Ireneo contra herejes, el libro 3. En el libro 3 dice en el primer capítulo, todos estos nos han enseñado que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, anunciado por la ley y los profetas, y que hay un solo Cristo, Hijo de Dios. ¿Qué es eso? El Evangelio. Esa es la tradición. No lo que la Iglesia Católica Romana ahora quiere darnos gato por liebre y hacernos creer que eso son tradiciones y que es sagrada tradición. Si alguno no admite esto, hace ofensa a los que fueron compañeros del Señor y hace ofensa al mismo Señor y aún hace ofensa al Padre. Fuertes palabras. O sea, prácticamente la Iglesia Católica Romana actual en su postura está asumiendo una actitud similar a la que asumían los heréticos gnósticos, que San Ireneo de León está combatiendo. Cuando los herejes se ven convencidos por las escrituras, se ponen o sea, cuando tú les muestras a un hereje, mira, las escrituras dicen esto, dice, se ponen a atacar a las mismas escrituras. Bueno, en cierta forma el catolicismo lo hace diciendo, oh, la sagrada tradición también, afirmando el magisterio, el sagrado magisterio, afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan, pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad a menos que uno conozca la tradición. Ahí está el catolicismo romano. Lo que Ireneo está diciendo que los gnósticos falsos hacían es lo que el catolicismo hace. Pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad, no se ponen de acuerdo, hay muchas creencias. Se necesita el sagrado magisterio. Se necesita conocer la tradición que la iglesia ha recibido. Dice, a menos que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. Ireneo está hablando de lo que los gnósticos están mintiendo. Los gnósticos están diciendo, nosotros tenemos tradición que no está en las escrituras y te la vamos a mostrar y te la vamos a enseñar si tú te metes a nuestro grupo. Y la Iglesia Católica Romana hace lo mismo. Tienes que tener el magisterio de la Iglesia Católica Romana para estar en la verdad. Y continúa diciendo, si por el contrario apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conserva en las iglesias, esa es la tradición que los evangélicos y las denominaciones del protestantismo o de la reforma dicen, amén, sí, apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conserva en las iglesias por la sucesión de presbíteros. Y van a decir, pero ustedes no tienen sucesión apostólica. Cálmate, ni tú tampoco. Eso lo voy a explicar en el sentido de poder ver que el párroco de tu iglesia le impusieron las manos indefectiblemente sin saltarse a nadie por 2000 años y que el que le impuso las manos realmente era una persona digna, una persona llamada por Dios. Pero bueno,
Dice, el énfasis de la Biblia no es la sucesión apostólica, sino la sucesión de la enseñanza apostólica. Porque la sucesión apostólica no garantiza que no te vas a desviar, no garantiza la ortodoxia. Tenemos a Judas, que estuvo con Jesús y era un hijo de perdición. Y tenemos a papas inmorales, asesinos, con una gran inmoralidad, que no fueron ni siquiera hijos de Dios y fueron papas. Entonces no puedes decir, es que hay una sucesión de obispos desde Roma. No la hay, no es cierto. Entonces, en este caso, se enfatiza la sucesión de enseñanzas, eso sí. Dice, entonces ellos se oponen a esta tradición afirmando que ellos saben más, no solo que los presbíteros, sino aún que los mismos apóstoles, pues ellos han encontrado la verdad pura. Eso es la posición de la Iglesia Católica Romana actual. Ellos tienen la verdad pura, porque a ellos Cristo los dejó y ellos tienen la promesa del Espíritu Santo, la guía infalible. Bueno, ellos en cambio, sin lugar a dudas y sin ninguna contaminación ni impureza, han llegado a conocer el misterio escondido. Esa es la Iglesia Católica Romana actual, ¿no? Es como que hay paralelos de lo que decían los gnósticos falsos en ese entonces. Tal es la suma impudencia con que blasfeman del Creador. En realidad lo que sucede es que no están de acuerdo ni con la Escritura ni con la tradición. Eso es Ireneo de León. Un aplauso, porque ese es el corazón del asunto. Algunos dogmas de fe que el catolicismo romano actual está sosteniendo no están de acuerdo ni con la Escritura ni con la tradición. Es la realidad, con la verdadera tradición. Cita a San Clemente de Roma y dice, en tiempo de este Clemente surgió una no pequeña disensión entre los hermanos de Corinto y la iglesia de Roma envió a los de Corinto un escrito. Qué interesante que ni siquiera dice el papa ni nada, habla de la iglesia, una iglesia escribiendo otra iglesia, jamás dice que Clemente era papa. Dice un escrito muy adecuado para reducirlos a la paz y para restaurar su fe y dar a conocer la tradición que hacía poco habían recibido de los apóstoles. ¿Cuál era esa tradición? ¿Que había un papa? ¿Que había que rezar a los santos? No, aquí dice, ¿cuál es esta tradición? Dar a conocer la tradición que hacía poco habían recibido de los apóstoles. San Clemente de Roma en su carta a los Corintios, que la vamos a estar explicando en mi canal más adelante. Dice, a saber, que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre. Ahí está el Evangelio, que causó el diluvio, llamó a Abraham, que sacó a su pueblo de Egipto. Está diciendo lo que dicen las Escrituras, que habló a Moisés, estableció la ley, envió a los profetas, preparó el fuego para el diablo y para sus ángeles. Dice que este Dios es predicado por las iglesias como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden comprobarlo a partir de este mismo escrito los que quieran. O sea, vayan a leer a Clemente de Roma y se van a dar cuenta que el gnosticismo es falso, decía San Ireneo de León. Entonces, ¿qué está diciendo? Esa es la tradición recibida, el Evangelio. Que Cristo vino, que se encarnó, que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, en conclusión, San Ireneo, apologista temprano de la iglesia en el año 180, y Tertuliano, estaban preocupados por mostrar la identidad de la enseñanza eclesiástica con la apostólica. Decían, mira, lo que la iglesia en todas partes cree es que Cristo vino en carne, que dio su vida para salvarnos, enviado por el Padre. El gnosticismo es errado, es falso, no tienen verdaderas tradiciones, no tienen ningún conocimiento secreto, no tienen ninguna autoridad de Dios, son falsos. Ve lo que la iglesia cree en todas partes. Ellos querían mostrar que la enseñanza de la iglesia toda en ese entonces era consistente con lo que los apóstoles habían enseñado y que lo que los gnósticos estaban diciendo era errado, no era apostólico. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana está haciendo ahorita. Está diciendo que sus enseñanzas son apostólicas cuando no lo son. Entonces, lo que quería mostrar era que lo que la iglesia enseñaba era lo que los apóstoles transmitieron. El gnosticismo era una perversión del evangelio y no fue la enseñanza apostólica recibida por la iglesia. Los reformadores buscaban lo contrario. Buscaban mostrar que la enseñanza eclesiástica de la iglesia romana de su tiempo, del siglo XVI, en algunos aspectos que estaban enfatizando, no eran las enseñanzas que venían de los padres de la iglesia y de los apóstoles. La iglesia, hermanos, es susceptible al error si se desvía de la misma enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, y eso fue lo que sucedió. La regla de fe no es aplicable, la regla de fe del siglo de Ireneo no es aplicable a que la Iglesia Católica Romana ahora se la quiera poner y adjudicar.
Que es que nosotros tenemos lo recibido. Es absurdo cuando es algo que hay evidencia histórica que no fue recibido de los apóstoles, sino que fue desarrollado siglos después. La regla de fe no es aplicable como fue concebida a finales del siglo II si la aplicamos a otro tiempo y a otras circunstancias y a otra institución. Decía Pablo a Timoteo, si alguien enseña una enseñanza diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la fe que hemos recibido, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones, ahí están algunos garroteros, y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Así es. No enseñemos una doctrina diferente que la que recibimos del Señor, de su palabra, de los apóstoles. La tradición, en resumen, la tradición no mata a las Escrituras, pero la institución católica romana en la práctica sí ha matado la suficiencia y la verdad de las Escrituras. Y por eso es un llamado a que se arrepientan. No es una cuestión de que yo estuve mal, ellos tienen la razón, o te voy a mostrar que yo tengo la razón. No, si yo estoy mal no me importa, lo reconocemos. Lo que tenemos que hacer es amar a Dios y amar su verdad. ¿Por qué? Porque se trata de Él, no de nosotros. Se trata de estar en Cristo, en su suficiencia, en su salvación. Ante Dios, esa tradición tercera, como dice este libro de Shape of Scripture, de Sola Escritura, es corregida y reprendida por las Sagradas Escrituras. Bueno, déjame tus comentarios, cómo te ayudó. Espero que haya sido de mucha bendición y ayuda. Y lo que comprobamos es que la tradición no mata a las Escrituras. Pero en la práctica, para muchos católicos romanos, ellos sí han asesinado a las Escrituras y le han tapado la boca a las Escrituras. Cuando las Escrituras nos dice Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Jesús, el que a mí viene, no lo echo fuera. Dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Así que Jesús te invita a ir a Él y nunca te dice, ve a mi madre, ve a los santos, dile a ellos que intercedan delante de mí. No, Señor, eso no es bíblico. Volvamos a las Escrituras, volvamos a la verdad de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es infalible. Los hombres erran, los hombres se equivocan, todos podemos errar, pero la palabra de Dios es infalible. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición este programa. Compártelo, si te bendijo, mándaselo a algún amigo, compártelo en tus redes sociales para que muchos lo escuchen y esperemos que lleguemos a muchas personas con el Evangelio. Que Dios les bendiga grandemente, que el Señor sea en cada uno de ustedes, que se manifieste a sus vidas, lean las Escrituras, lean el Nuevo Testamento, ahí está el Evangelio. Dios les bendiga y les guarde. A cada uno de ustedes les mando un abrazo fraternal y a aquellos que son católicos les mando un abrazo en el amor de Cristo. Mi propósito es que conozcas la suficiencia de Jesús y de su salvación. Porque solamente, como decía San Pedro en Hechos 4:12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Y decía Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La manera de llegar al Padre no es mi iglesia, no es mi denominación, no es mi institución, tampoco es la tuya, es Jesús. Que Dios te bendiga y cuídate mucho y que estemos caminando y agradando a Dios cada uno de nosotros. Bendiciones.